Bueno, invitamos al podio a Alfonso Gómez Liaño. Alfonso es otra oncopromesa. Viene de aquí cerquita, de Las Palmas de Gran Canaria, y trabaja en el Complejo Universitario Insular Materno-Infantil y nos va a hablar de inmunoterapia en cáncer de vejiga. Café para todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, antes de nada, al doctor Rivera por organizar esta maravillosa reunión. Creo que es una reunión, vamos, todos mis compañeros me han hablado maravillas de ella. Es el primer año que puedo asistir. La verdad que os agradezco la invitación, y también al doctor Durán por contar conmigo, y a todos vosotros por aguantar aquí como jabatos a estas horas un viernes. Muchas gracias. En los próximos minutos os voy a dar mi visión personal de qué representa la inmunoterapia en el cáncer de vejiga, de dónde venimos, a dónde vamos, qué podemos hacer por mejorar y, por supuesto, si es un tratamiento para todos o no lo es. Este es el panorama desolador en el que hemos vivido durante los últimos 40 años en el cáncer de vejiga metastásico. Y es que la realidad era que estos pacientes tenían una supervivencia muy corta, se trataban con quimioterapia basada con platinos, y hasta llegado ya el año 2009, con la introducción de vinflunina, que fue el primer pequeño gran cambio en estos pacientes, no teníamos unos tratamientos de segunda línea eficaces. Fijaros que vinflunina fue el primer fármaco en un estudio fase 3 en demostrar aumento de supervivencia frente al mejor tratamiento de soporte, con números, eso sí, más bien discretos, una supervivencia global mediana de en torno a 7 meses y tasas de respuestas inferiores al 10%. Esto, sin embargo, el gran punto de inflexión nos llega con el boom de la inmunoterapia, que se contagia a todos los tumores, empieza probablemente en el melanoma, se contagia a todos los tumores, y el cáncer urotelial no es una excepción. Fijaros cómo en los últimos 4 años hemos vivido un desarrollo brutal de fármacos nuevos con inhibidores de puntos de control inmune, 5 fármacos aprobados en la FDA en tan solo 3 años, y esto culmina en una primera etapa con 2 estudios fase 3 pivotales, que son el Keynote 45, pembrolizumab frente a quimioterapia, y el IMvigor 211, atezolizumab. Son estudios conceptualmente similares, con diseños algo distintos. Fijaros que el estudio pembrolizumab, más de 500 pacientes incluidos, los pacientes se randomizaban 1 a 1 a recibir pembro o quimioterapia, y en el brazo de quimioterapia los pacientes se distribuían de forma homogénea entre las 3 opciones posibles, paclitaxel, docetaxel y vinflunina, y el objetivo primario de este estudio era, como ya sabéis, supervivencia global y supervivencia libre de progresión en los pacientes en la población total, y además en los pacientes positivos mayor del 10% con el combined score del test de pembrolizumab. Como ya sabéis, este estudio fue positivo, una disminución del riesgo de muerte relativa del 30% en estos pacientes, con unas medianas de supervivencia, fijaros, pues en el brazo de inmuno de 10 meses, en el de quimio de 7, lo esperado frente a los controles históricos, y tasas de respuesta del doble, 20%, frente al 10% en quimioterapia. Desgraciadamente, los estudios por subgrupos no nos permiten diferenciar o hipotetizar sobre si hay algún paciente que se beneficie más de la quimio que de la inmunoterapia en este ensayo. Y el siguiente estudio es el IMvigor 211, que, como se ha adelantado, tiene algunas diferencias con el estudio previo, y además fue negativo, ¿vale? En este caso se randomizan más de casi 1000 pacientes a recibir atezo o quimioterapia. Importante entender que en el brazo de quimioterapia el investigador tenía el poder decidir qué quimioterapia decidía usar, y al final la mayoría de pacientes en este estudio de quimioterapia, de hecho, reciben vinflunina. Además, el objetivo primario, Roche diseña este estudio con objetivo primario en la población biomarcador positiva, y esto es muy importante. ¿De qué viene esto? Pues ellos obviamente se revisan sus datos de fase 1 y de fase 2, y podemos ver cómo los pacientes que eran biomarcador positivo tenían más supervivencia y mejor tasa de respuestas que los biomarcador negativo, y además los pacientes con biomarcador negativo tenían unas supervivencias esperables en los brazos de controles históricos de quimioterapia. Con esto, pues Roche decidió centrarse en los pacientes y determina hacer este ensayo en esta población. Obviamente, como ya os he dicho, el estudio es negativo. Fijaros, sin embargo, que números, supervivencias medianas para los 2 brazos, quimio e inmunoterapia, superiores a 10 meses, y tasas de respuestas tanto para quimio como para inmuno superiores al 20%, mucho mayor de lo esperado en los controles históricos. Al final, lo que nos está diciendo este estudio es que el biomarcador es un biomarcador pronóstico, selecciona pacientes que viven más tiempo y responden mejor a las terapias, y no es un biomarcador predictivo de respuesta.
Sin embargo, el gran avance que supone la inmunoterapia en estos pacientes no viene dado por estas medianas de supervivencia y estas tasas de respuestas, en mi opinión, sino por ese porcentaje de pacientes que tienen una remisión a largo plazo, un control de esta enfermedad, que antes de esto eran pacientes que históricamente pues estaban condenados a fallecer sí o sí en un periodo de tiempo más bien corto. Esto no nos debe hacer obviar el gran elefante en la habitación, ¿no? Como dicen los anglosajones. Hay un problema con la inmunoterapia y este problema es que la mayoría de los pacientes no responden. Esto es cierto. Fijaros cómo en los estudios fase 3 el 50% de la población progresa como mejor respuesta. ¿Esto qué hace? Pues fijaros, esta es la curva, por ejemplo, del Keynote 45, pero podríamos coger la del InVigor también. Y fijaros cómo estas curvas en un primer inicio de pembrolizumab, en este caso, la Kaplan-Meier de PFS va siempre por debajo de la quimioterapia y ya se sobrecruza pasada la mediana. Es decir, hay pacientes que caen muy rápido. Estos pacientes que caen rápido, además, corremos el riesgo, obviamente, de que se deterioren y no puedan recibir tratamientos posteriores. Y, de hecho, fijaros como al principio de la curva hay pacientes que caen rápidamente, y fallecen rápidamente en el brazo de inmunoterapia. Esto pasa tanto con atezo como con pembro, como cualquier inhibidor de PD1, PDL1 en cáncer urotelial. Tenemos un porcentaje que no es desdeñable de pacientes que fallecen muy rápido al iniciar la inmunoterapia y no sabemos identificarlos. Esto se traduce al final, este es un pequeño trabajo colaborativo entre los cuales pues, el doctor Durán está colaborando, europeo, en el cual tenemos pues, ahora mismo algo más de 400 pacientes incluidos, pacientes con cáncer urotelial metastásico, tratados sobre todo en el ambiente de platino refractarios, aunque también hay pacientes ANFIT en primera línea, y datos preocupantes en cuanto a qué hacemos a la progresión de la inmunoterapia. Fijaros que en pacientes platino refractarios solo dos terceras partes no reciben ningún tipo de tratamiento cuando progresan. Y en pacientes ANFIT de primera línea, hasta un tercio no recibe quimioterapia a la progresión. Esto, por supuesto, se traduce en estas Kaplan-Meier de supervivencia. Podéis ver que los pacientes, es algo de cajón, que no reciben tratamiento a la progresión de inmuno, fallecen muy rápido, medianas muy cortas, en torno a los 2 meses, independientemente de que vengan de una inmuno de primera o de segunda línea. Entonces, ojo, hay un perfil de pacientes que progresan rápido a la inmunoterapia, van a fallecer rápido, van a deteriorarse rápido y no vamos a poder rescatarlos. La pregunta al millón, entonces, ¿qué me estás diciendo, Alfonso? ¿Inmunoterapia para todos, sí o no? Pues a ver, depende, que para algo soy gallego. En la segunda línea, es donde me voy a posicionar, podemos hablar de la primera después si queréis, hay algún dato interesante por ahí, pero en segunda línea, que es donde tenemos datos más maduros, a día de hoy la inmunoterapia es para todos y lo es por 3 motivos que os he ido intentando desgranar en los minutos anteriores. Primero, conseguimos largos respondedores que con la quimioterapia de segunda línea no conseguimos. Supervivencias, hay pacientes que están vivos a 3 años todavía gracias a la inmunoterapia. Por otra parte, la calidad de vida es algo de cajón, pero en todos los estudios fase 3, cuando comparamos inmuno con quimio, pues es mucho mejor. Y tercero, ¿por qué inmunoterapia para todos? Pues por el problema que tenemos, que no sabemos identificar qué pacientes se benefician de verdad de ella, no tenemos un biomarcador. Y el problema es este, estamos tratando a todos los pacientes con cáncer urotelial metastásico como si fueran el mismo, cuando en realidad sabemos que son poblaciones diferentes. El cáncer de urotelio no es una enfermedad, es un compendio de enfermedades. Estos tumores se originan en diferentes líneas celulares, van a tener diferentes targets a los que poder dirigirnos y de hecho dependen de ellos para crecer y proliferar. Hay múltiples clasificaciones moleculares del cáncer urotelial. En el fondo, lo que nos viene a decir es que, ojo, estos pacientes tienen pronósticos diferentes, no es lo mismo un tumor luminal que uno basal, no es lo mismo un tumor neuroendocrino que un tumor luminal infiltrado, y además tienen probablemente terapias diferentes a las que dirigirnos. Esto es algo lo que tenemos que investigar. Fijaros cómo tenemos datos de quimioterapia con estos perfiles moleculares. En el lado derecho podéis ver que globalmente los pacientes con subtipos basales, los que histológicamente suelen ser tumores escamosos, tienen peores supervivencias. Sin embargo, cuando los tratamos con quimioterapia neoadyuvante, fijaros cómo los largos supervivientes son aquellos con tumores basales y quimioterapia neoadyuvante frente a los otros subtipos. Es decir, posiblemente aquí tengamos un factor en el que mirar. Estos son datos, obviamente, de pacientes tratados solo con quimio neoadyuvante, no hay un brazo control y no podemos saber si esto es un factor pronóstico predictivo, ojo, pero es algo que hay que tener en cuenta al menos.
Es posible, además, que estos subtipos moleculares también nos ayuden a identificar el paciente que se trata con inmunoterapia y que realmente se beneficia de ella. Estos son datos de los estudios fase 2 de nivolumab y atezolizumab. En el estudio de nivolumab podemos ver cómo hay una mayor tasa de respondedores completos en el clúster 3, que es el clúster basal, y en el atezolizumab, sin embargo, en el clúster 2, luminales no papilares, ojo, ¿vale? Y sin embargo hay clústeres, como puede ser el luminal papilar, en el cual hay otras alteraciones moleculares mayormente implicadas, como es la vía del FGFR3, y que además suelen ser tumores, cuando veis los genes relacionados con el sistema inmune, poco inmunogénicos, inmunofríos, ¿vale? Entonces quizás estos pacientes no haya que tratarlos con inmunoterapia, salvo algún subtipo concreto. Aparte de todo esto, se están de forma casi, bueno, diríamos retardada al desarrollo de estos fármacos de inmunoterapia, han venido una retahíla de posibles biomarcadores que nos predizcan el beneficio de la inmunoterapia en múltiples tumores, yo diría en pancáncer, no solo en cáncer urotelial. Me parece muy interesante la carga mutacional. Sabéis que a mayor carga mutacional, mayor presencia de neoantígenos que son inmunogénicos y podemos potenciar la respuesta de inmunoterapia. Y esto se ha validado, yo creo que prácticamente todos los tumores, a mayor carga tumoral, mayor tasa de respuestas. El problema de este biomarcador pues viene por una parte por la tecnología que necesitamos, Next Generation Sequencing, no es barata, no la tenemos disponible en la mayoría de centros, su cálculo no está estandarizado, esto es una variable continua y establecer un punto de corte a veces es arbitrario, y luego también tenemos unos hándicaps que vienen por los conceptos de lo que es la carga mutacional y los neoantígenos. Pensad que no todas las mutaciones producen neoantígenos y no todos los neoantígenos vienen de mutaciones. Además hay tumores con poca carga mutacional, como puede ser el caso del cáncer renal, que son respondedores a la inmunoterapia. ¿Por qué? Es posible que estos tumores a lo mejor produzcan pocos neoantígenos, pero sean lo suficientemente interesantes como para que respondan a la inmunoterapia. Más allá de la carga mutacional, este biomarcador está dando mucho que hablar en los últimos años. Los genes relacionados con la reparación del daño del ADN parecen tener algo que ver con la respuesta a terapias, quizás no solo a inmunoterapia. De nuevo, un estudio de un solo brazo, fijaros, con cisplatino neoadyuvante. Y fijaros cómo en estos pacientes que reciben quimioterapia basada en cisplatino, aquellos que tienen déficits en la reparación del daño del ADN tienen mayor tasa de respuestas completas patológicas y mayor supervivencia. Esto se replica, no os lo he puesto aquí, pero también en pacientes metastásicos en primera línea, y además este es un paper de hace un mes en pacientes tratados con inhibidores de PD1 y PDL1 en segunda línea, y fijaros como en este panel de genes que los investigadores creo que era del Memorial utilizan, diferencian por una parte pacientes que tienen déficits de alteración del ADN y aquellos que además tienen estos déficits y producen una pérdida de función. Fijaros cómo en color gris aquellos pacientes que tienen una pérdida de función tienen mayor supervivencia libre progresión y supervivencia global comparado con los que no tienen ningún déficit de reparación del ADN. Y finalmente el biomarcador famoso que nos está dando muchos quebraderos de cabeza, PDL1. ¿Qué pasa con él en cáncer urotelial? Nos está dando muchos disgustos, la verdad. Y yo simplemente quería daros como conclusiones del PDL1 dos cosas. La primera es que es un marcador consistentemente inconsistente, ¿vale? En unos estudios es pronóstico, en otros parece que potencia las respuestas, en otro es mal pronóstico, en alguno el mismo biomarcador con el mismo fármaco predice mejor supervivencia y en otro peor supervivencia. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo único que eso es lo que queda claro, inconsistente este biomarcador, y además en la mayoría de estudios sí que es cierto que el ser positivo potencia las respuestas, aunque no en todos. Y con todo este quebradero de cabeza que teníamos, nos viene la FDA hace tan solo un mes y nos dice, ojo, los pacientes que están en los estudios fase 3 de Pembro y atezolizumab en el brazo de monoterapia, tenemos ahora dos estudios fase 3 de Pembro y atezo, en los cuales hay quimioterapia sola, inmunoterapia sola y combinaciones, pues los que se randomizan al brazo de inmunoterapia sola y tienen un PDL1 bajo, tienen peor supervivencia que los que reciben quimioterapia, se cierran, el brazo de inmunoterapia se cierra para los pacientes PDL1 negativos, y hace 2 semanas la FDA pues cambia las fichas técnicas y restringe el uso de inmunoterapia en primera línea para pacientes anfita cisplatino. Sabéis que tenemos 2 estudios fases 2 que han dado la indicación a atezo y Pembro en este contexto, pues ahora lo limitan a los biomarcadores positivos. En cualquier caso, a mí me gustaría ver un camino similar a este. Creo que un biomarcador solo, lo que estamos viendo es que
posiblemente nos está aumentando un poquito esa porción del pastel, de más respondedores, pero no nos es suficiente. Quizás si somos capaces de integrar en algún tipo de plataforma diferentes biomarcadores, seamos capaces de predecir verdaderamente quién se beneficia de la inmunoterapia. Si además a estas alteraciones del tumor le añadimos factores relacionados con el huésped, como puede ser el microbioma y por supuesto mutaciones germinales, quizás consigamos entender de alguna manera quién se beneficia realmente del bloqueo inmune. Y ya hay tímidos intentos de esto. De hecho, fijaros, estos son datos del PURE-2, estudio de pembrolizumab neoadyuvante que nos comunicaron en ASCO este año, y fijaros cómo aquellos pacientes con PDL1 mayor del 20% y defectos en la reparación del ADN o alteración del retinoblastoma, la tasa de respuestas completas patológicas es el 90%. Esto es espectacular. También podemos ver, por ejemplo, otro intento de combinar biomarcadores es este estudio del atezolizumab, el fase 3. Fijaros a la derecha, como aquellos pacientes que tienen una alta carga mutacional y son biomarcador positivo para el PDL1, tienen una mayor posibilidad de supervivencia a largo plazo. En cualquier caso, parece que ese desierto al que estamos acostumbrados empieza a tomar un poco de forma y a crecer alguna pequeña esperanza. Y bueno, simplemente estos son los estudios que hay ahora en marcha en primera línea. Fijaros, ante falta de factores predictivos, pues obviamente la industria lo que ha hecho es ir por lo seguro. Vamos a la primera línea, vamos a adelantar la inmunoterapia a la primera línea y combinarlo con lo que sabemos que ya funciona, que es la quimio. Es un win-to-win probablemente. Aquí quizás el estudio un poco diferente es el DANIO, que combina de un inhibidor de CTLA4 con un inhibidor de PDL1, y quizás esto, si es positivo este estudio, quizás nos permita tener en la esfera un tratamiento de primera línea con doble bloqueo inmunogénico sin quimioterapia. Tendremos que esperar unos meses. Yo espero que algunos de estos estudios en los próximos 6-9 meses nos den algún resultado preliminar, y este panorama está cambiando mucho. Este es un concept of proof que me gusta mucho, la verdad, como ensayo clínico, y fijaros, es el estudio BISCAY, en el cual los pacientes van a recibir un inhibidor de PDL1 en combinación con terapias dirigidas en función de lo que un panel de Next Generation Sequencing nos prediga que puede funcionar mejor, inhibidores de FGFR, inhibidores de PARP, de WEE, mTOR, etcétera. Creo que por aquí también pueden ir los tiros. Los inhibidores de PD1 y PDL1 son fármacos muy fácilmente combinables por su perfil de tolerabilidad. Ya para terminar, como conclusiones, la inmunoterapia es un fármaco bien tolerado y además es activo. Tenemos largos respondedores en estos pacientes que clásicamente en segunda línea estaban condenados a fallecer rápido, pero ojo, solo una cuarta parte, 20%, según los datos que cojáis de los pacientes, se benefician realmente de este fármaco. Para mí representa sin duda alguna la segunda línea a día de hoy en el cáncer urotelial. Para mí la quimioterapia no tiene papel en segunda línea. Hay que estar atentos a la progresión, eso sí, para tratar a estos pacientes si podemos. Y tendremos que ver qué pasa en la primera línea. Me quedan ahora muchas más dudas que certezas con este warning de la FDA, con el PDL1 negativo prediciendo una peor supervivencia, cuando en los fases 2 de primera línea no parece que todo fuera así de claro. Y por supuesto, este es solo el primer episodio de algo que yo creo que es un punto de inflexión, pero necesitamos mejorar. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que identificar mejor escenario. Adelantarnos es una de las posibilidades a la primera línea, a la neoadyuvancia, pero a medida que nos adelantemos en el tiempo, el punto de corte va a estar más alto. Entonces vamos a tener que identificar mejor a estos pacientes que se benefician de ese tratamiento. Es fundamental los mecanismos de resistencia, entenderlos y aprender a tratarlos. ¿Es posible transformar un tumor inmunofrío en inmunocaliente? Las mejores combinaciones tenemos que identificar, y para eso pues tenemos probablemente que hacer perfiles genómicos, etcétera. Como os he dicho, la inmunoterapia se combina muy fácilmente con fármacos dirigidos y por supuesto nos hacen falta biomarcadores. El desarrollo de combinaciones y de fármacos nuevos de inmunoterapia han de venir de la mano siempre de un biomarcador. Tenemos que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu brillante presentación y por regalarnos el minuto que nos había robado Juan Francisco.